El título de este mensaje se llama El pesebre está vacío. En Lucas capítulo 2, versículo 11, y como dije ya casi todos estos versículos lo hemos escuchado hoy, y bien relatado cada uno. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un día iba a nacer. Así lo decía la profecía. Tiempo atrás ya Dios a través de sus profetas venía anunciando que un Mesías nacería. Es más, desde Génesis ya había dicho que iba a venir un Salvador que libertaría a su pueblo y que destruiría a aquel hombre del pecado. Y dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Todas las señales que habían sucedido en el mismo nacimiento de Jesús habían sido profetizadas, habían sido dadas por Dios, indicando que el tiempo había llegado, indicando que era el momento, indicando que Jesús y ese niño era la persona, era el Mesías, era el que ellos estaban esperando. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tan difícil sería en aquellos tiempos y en estos tiempos que una virgen conciba sin haber visto hombre. Sería tan difícil, pero dice, eso sería una señal. No se alarmen, porque eso va a ser una señal. Allí nacería el Salvador. Este se llamará Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El mismo Dios nacía de una virgen. ¿Y por qué el Espíritu Santo, que vamos a leer un poquito más adelante, era aquel que se iba a llegar a ella? Porque la genética de este Dios, que iba a ser Dios hombre, no iba a ser humana, iba a estar en un cuerpo humano, pero esa sangre que corría por él era sangre real, era sangre divina, era sangre solamente del Hijo de Dios. Entonces dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, allí ya estaba el ángel, ya se estaban cumpliéndose los tiempos y el ángel ahora estaba enfrente de la Virgen María, dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y por el cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así nacía Jesús. Lo que realmente estaba sucediendo es que ese verbo se hacía carne. Era que Dios venía al mismo mundo que Él había creado para salvar a su creación a causa de la caída, a causa del pecado, a causa de que estaba perdida. Este mismo Dios venía al mundo para habitar entre los hombres, para hacerse carne, para estar. El Dios eterno, enviado con un motivo, enviado con una tarea, viniendo al mundo con un propósito. El objetivo de Él era redimir al mundo de su pecado, salvarlo, siendo aún Jesucristo ese mediador entre Dios y los hombres, haciendo las paces entre esa comunión que se había rota entre el hombre y Dios, que no podía acercarse a Dios, solamente ahora por medio de Jesucristo, haciendo un puente, un nexo entre Dios y los hombres, porque ese puente hoy necesita ser levantado en cada vida que tiene que acercarse a Dios. Porque si no existe Jesús en nuestras vidas están separadas de Dios. Isaías
capítulo 9, versículo 5, también han leído los niños de estos versículos, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quieres repetirlo conmigo? Dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que lo dilatado, lo amplio de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese mismo Dios, que es el Dios fuerte, que es ese Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, un día se hizo un niño, tan frágil, tan humilde, se vació de toda su gloria, se vació de todo su poder y llegó a ser tan sensible que necesitaba aún el cuidado de un hombre. Dejó su trono, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, viviendo hasta la muerte y muerte de cruz, con un fin de llenar nuestras vidas, con un fin de salvarnos, con un fin de acercarnos a Dios. Lo decía Juan el Bautista en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era ese verbo? Fue Jesús. Esa misma palabra que desde el principio fueron por Él creadas todas las cosas. Las cosas que vemos, las cosas que no vemos, fueron por Él creadas. Y un día vino a habitar en su creación. Y habitó entre nosotros. Y podía decirlo con toda certeza. Y aún entre paréntesis ahí lo dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y quizás me imagino escribiendo esto si se encontraba con algún contemporáneo. Decime si no es verdad que hemos visto su gloria. Decime si no ha sido el Hijo de Dios. Decime si no era Dios en medio nuestro. Era Dios. Era Dios, era el Santo. Estaba en medio nuestro, murió para salvarnos. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No fue otro motivo, no fue otra razón que solamente para salvar al mundo. Hoy el mundo quiere utilizar a Jesús para placeres, para sus logros, para cosas que quedan en este mundo. Pero Él vino para salvar nuestras vidas y aún regalarnos la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera no podríamos entenderlo. No podría nuestra cabeza entender cómo un Dios tan santo, tan alto, sublime, pudo amarme a mí, siendo un infeliz pecador, siendo alguien que no merecía la salvación, siendo alguien que no merecía que el santo Dios se acerque a mí. Y sí lo hizo y me salvó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Hijo de Dios e Hijo de hombre, investido con el poder santo, como dice la Escritura, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
es este maravilloso consejero. Dice la Escritura que Él conoce la sabiduría del Padre y nos ha sido hecho para nosotros sabiduría. Alguien que conoce al Padre, a Dios de tal manera, ¿quién como Él? Aunque vive en la eternidad, que su trono está en los cielos, que conoce lo profundo del corazón de Dios y vino a contarnos cómo es su corazón. Jesucristo. Dice la Escritura que había venido un motivo, había venido a buscar a aquel pueblo que Él había escogido. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Rechazado. Rechazado aún hasta el día de hoy, pero ¿quién va a quitar? ¿Y quién va a poder negar lo que Él es? ¿Quién va a poder decir Él no es Dios? ¿Quién va a poder decir Él no puede salvar? Su nombre es nombrado en todas las edades. Desde el comienzo de la humanidad aún ha sido esperado. Su nombre es excepcional, es sublime. Su nacimiento, como el de nadie, marcó un antes y un después en nuestra era. Su nombre es salvación, su nombre es sabiduría. Cuando estaba en medio de la gente, los niños lo amaban y se acercaban a Él. Los enfermos lo buscaban. Los pecadores eran salvos. Sus discípulos nunca quisieron alejarse de Él. Aun cuando Él les dijo, si quieren pueden irse. Pero dijeron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Los políticos envidiaban su poder y los religiosos le tenían miedo. Aquel Jesucristo que prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Él está contigo cada día de tu vida. No porque tú creas o no porque tú no lo veas o lo sientas o no lo sientas, tan solamente porque Él lo dijo y Él está contigo todos los días de tu vida. Él será ese consejero que nos lleve por el camino correcto hacia los brazos de Dios. Quien te guía por medio de la obediencia a sus mandamientos. Quizás quien te guía a la paz y a la reconciliación con Dios. Porque también depende de ti. Ese Dios hecho carne, Dios fuerte, un fuerte Dios, como dice también la Escritura, gobernante, omnipotente, supremo, omnisciente. Palabras faltan quizás para nombrar su grandeza. Su sabiduría es sin límite. No hay nadie que pueda igualarlo en sabiduría. Su poder es infinito. Su poder, no hay nada que Él no pueda hacer. Él creó todas las cosas de la nada. Así que si algún día crees o te dicen, con esto no se puede, o Dios no puede, ¿sabes? El poder de Dios es inigualable. Puede salvar, que es por sobre todas las cosas lo más importante. Como dice en Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente, para siempre, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
¿Quién es nuestro intercesor? Jesucristo. ¿Quién es nuestro abogado? Aquel que está intercediendo por nosotros delante del trono. Jesucristo. El Todopoderoso. Estaba Jesús en medio de sus discípulos un día y algo parecía para ellos imposible. Más para los hombres hay muchas cosas que no son imposibles. Pero dice Jesús mirándole en Mateo 19:26, les dijo, para los hombres esto es imposible. Lo reconocía. Debilidad en el hombre. Y que el hombre sin Dios no es nada. Mas para Dios todo es posible. ¿Quieres repetirlo? Mas para Dios todo es posible. Nunca dejes de creer en esta palabra, nunca dejes de creer en esta promesa, nunca dejes de creer en un atributo de Él como es este. Él es todopoderoso. Dice allí en Isaías que Él es Padre eterno, perpetuamente Padre. Es aquel Padre protector, maestro, proveedor. Es aquel Padre de amor, Él es tierno. Él es compasivo. Él actúa con sus hijos con sabiduría. ¿Lo crees? Eterno en sí mismo, que habita y posee la eternidad. Otorga vida eterna a aquellos que en Él creen. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Una de las preguntas que a cualquier persona se le hace y una de las respuestas que más se escucha, desean tener paz. El mundo hace guerra por paz. El mundo aún quiere prosperidad. ¿Y para qué? Para tener paz. Cuando es tan sencillo y la paz la encontramos en Él. Como rey, es un rey que preserva, ordena y crea paz en su reino. Él es príncipe de paz. Ese reino eterno es el rey de los cielos, es un reino de paz. Él es nuestra paz. No debemos olvidarnos que este vocablo hebreo es shalom. Y shalom indica no solamente paz, sino que indica, más allá de eso, indica un cúmulo o un conjunto de bendiciones que vienen de parte de Dios. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, le decía, cuando vayan a un lugar, lleven su paz. Si la rechazan, sacudan el polvo de sus pies y váyanse de ahí. Pero si lo aceptan, quédese allí. El mundo rechazó a Jesús. El mundo rechazó sus bendiciones, el mundo rechazó su paz. Dice Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nosotros muchas veces recibimos bendiciones y recibimos tantas cosas y a veces pensamos en agradecer no sé a quién, pero dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando estaba leyendo acerca de este príncipe de paz, no tardó mucho mis cableríos en unirlos con Melquisedec, rey de Salem. Aquel a cual Abraham había tenido una lucha a causa de su sobrino Lot, y había rescatado sus posesiones, y había rescatado sus familiares,
Y dice que yendo de camino le salió al encuentro este rey de Salem. Y Salem acá justamente significa paz, que viene de Shalom. Paz completa o paz perfecta. ¿Con quién se había encontrado Abraham? Con este rey de justicia, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Aquel a quien Abraham había dado sus diezmos, había dado parte de los bienes de los cuales había obtenido. Aquel momento, lo que Abraham estaba haciendo era reconocer a Melquisedec como ese superior a él, como ese sacerdote mayor, como ese entidad o sacerdote que estaba espiritualmente por encima de él. ¿A quién había visto realmente Abraham? El salmista David, en el Salmo 110, podía hablar un poquito acerca también de este rey, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra? ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de sus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién estaba hablando David acá? Jesucristo. Pero ahora, este Melquisedec representa un tipo de Cristo. Y no me extrañaría que hasta Cristo se haya manifestado a Abraham, padre de la fe, de esta forma. Otra de las cosas que había hecho Melquisedec, y quiero leer antes de eso, Hebreos 6:20 dice, Jesús hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No me extrañaría, Jesús fue desde la eternidad y será hasta la eternidad, que aún Abraham lo haya visto. No me extrañaría. Entonces, hay algo más que hizo Melquisedec aquí en este momento. ¿Qué le ofreció a Abraham y a sus cansados soldados? Pan y vino. ¿Quién hizo esto con sus discípulos? Fue Jesús. ¿Y quién es este Melquisedec? Dice, Rey de paz. La profecía tiempo después decía, Cristo sería ese príncipe de paz. Amén. Su trono está por encima de cualquier trono. Dice, su principado está sobre sus hombros. Y aquí hay, en el versículo 7, 4 cosas que sucederían en su trono y en el tiempo de su trono. Dice que número 1, se irá extendiendo y brillará cada día más y más. La Escritura dice que vamos avanzando como de gloria en gloria. Y dice que aún el
Cristo vendría por segunda vez cuando el Evangelio se expanda por todo el mundo y su reino va a dominar todo el mundo. Dice, número 2, será un imperio de paz ilimitada. Va a haber un tiempo donde no existirá el pecado. No habrá más pecado. No habrá más preocupación por buscar la salvación de nuestras vidas. Habrá paz ilimitada. Su gobierno será administrado con prudencia y equidad, en juicio, en justicia. Dice que desde ahora y para siempre. Nosotros pensamos tantas veces, confiamos en hombres y decimos, es este el que va a traer la paz, es este el que va a traer la justicia, es este el que va a darnos equidad y todo va a ser como debe ser. Y sabe, ponemos nuestra confianza en hombres cuando realmente quien es nuestra paz, nuestra justicia, quien tiene ese gobierno poderoso es Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto y por qué va a seguir sucediendo? Tan solamente porque la palabra de Dios no falla, porque la palabra de Dios nunca cambia. Dios mismo se ha comprometido en poner esto por obra. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos realizará esto. Amén. ¿Lo crees tú? Quiero decirte algo. El pesebre está vacío. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Y Él está sentado en el trono. ¿Y sabes qué? Quiere vivir en tu trono. Quiere vivir en ese corazón de piedra, nacer allí y transformarlo en un corazón de carne. Amén. ¿Lo crees? ¿Puedes darle un fuerte aplauso? Quiero leer el último versículo. Dice en Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Quieres alabarle? Amén. Vamos a alabar un momentito más su nombre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por haber llegado un día a este mundo. Y te damos gracias por haber entrado en nuestros corazones. Te damos gracias porque hoy estás en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, y queremos alabarte, queremos exaltarte, y que nuestros corazones siempre te alaben, nuestros corazones siempre te adoren, aún por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.